En este apartado vamos a considerar el pensamiento o la idea imperial de Otón I, Otón III y Federico II. Comenzamos por los otones y por una cuestión de orden cronológico nos centramos en Otón I. En el 936 se corona Otón I sajón como rey de Alemania y esto marca un momento nuevo en el devenir de Occidente cristiano. La ceremonia se lleva a cabo en Aquisgrán, cosa que la vincula con el pasado carolingio. Ya como rey alemán, Otón I va consolidando su estado, se impone política y militarmente a los duques y a los agresores externos, tanto húngaros como eslavos, y es el príncipe más poderoso de la cristiandad en su época. Por entonces Roma está sumida en una profunda crisis con el Papa Juan XII, quien pide ayuda al rey alemán para enfrentar a sus adversarios, y en el 962 es coronado emperador en Roma. En este sentido hay coincidencia con la restauración carolingia porque frente a la debilidad del papado se imprime una nueva fuerza imperial. El nuevo emperador es un Imperator Augustus, así se hace llamar y se siente emperador germano, no de romanos. No es el papa el que elige al emperador, sino a la inversa. El poder espiritual va a estar con Otón I sometido al temporal. Se titula como Carlomagno Emperador Augusto, título que Carlomagno utiliza después del protocolo de acuerdo con Bizancio del 812. Otón pretende restaurar el imperio carolingio, pero tiene diferencias con Carlomagno. Por un lado, es el rey de los alemanes y presenta una política de expansión al este, en tanto que en Italia domina la parte central porque al sur existen ducados más o menos dependientes de Bizancio. Siguiendo la comparación con Carlomagno, su poder es inferior al de Carlomagno y su política es alemana aun cuando se interese por Italia. Pero se puede hablar de un imperio romano por estar renovado en Roma, y es un imperio universal como el de Carlomagno. Pasemos ahora al pensamiento de Otón III. Otón III aparece influido por su madre Teófanes y todos sus educadores, y se presenta en su triple dimensión bizantina, germana y romana. Él se siente sajón, italiano y romano, pero quiere ser reconocido como ciudadano romano y que la capital de su imperio sea Roma. Intenta sin éxito, porque su muerte prematura lo interrumpe todo, en realizar junto al papa contemporáneo Silvestre II, Gerberto, un imperium Christianum, convirtiendo a Roma en la capital del mundo. Esto es una renovati imperio Romanorum, donde el papa y el emperador traerían la paz al mundo, guiando a los pueblos por el sendero de Dios. En esta imagen observamos 4 mujeres que son las 4 partes del imperio de Otón III, rindiéndole tributos: Roma, Germania, Galia y Eslavia. Otón quiere un imperio universal de límites difusos, restaurar el imperio romano como Carlomagno, pero además que ese imperio sea un imperio cristiano junto con la iglesia y no un imperio germánico. Pretende que la capital de su imperio sea Roma. En este sentido se diferencia de su abuelo y padre que buscan el poder alemán, en cambio él quiere ser emperador sin beneficio de nadie. Es asumir una idea supranacional por encima de la idea nacional. Es decir, que la unidad imperial es una unidad supranacional que engarza a todos los reinos unidos por su capital, Roma, y su religión, la cristiana. El emperador en el Aventino, instalado en Roma, capital, junto al Papa en el Palacio de Letrán, son los grandes conductores de este imperio llamado en su momento Imperio Cósmico. Esta ilusión de Otón III, este pensamiento hecho realidad en la mente de hombres como Gerberto, no pudo verse concretado porque a ambos personajes, a Silvestre II Gerberto y a Otón III, los alcanzó la muerte.
Pasemos ahora al pensamiento de Federico II y sumerjámonos en ese contencioso siglo XIII. A Federico II, Mateo de París lo apodó Stupor Mundi, el asombro del mundo. Federico II Hohenstaufen es hijo del emperador Enrique VI y Constanza de Sicilia. Es nieto de Federico Barbarroja, educado por el Papa Inocencio III, y no se siente alemán. Soberbio y orgulloso, tiene una mente prerrenacentista, más preocupada por la unidad italiana y la compenetración de los cristianos y el Islam. Su vida está jalonada por hitos importantes. Rey alemán en 1212, recibe el ofrecimiento de la corona imperial por parte de los príncipes alemanes y el Papa Inocencio III, que se oponen a Otón IV de Brunswick en 1212, consolida su poder en Alemania, rey de Sicilia desde 1198, rey de Jerusalén desde 1229, emperador desde el 22 de noviembre de 1220. Entre 1220 y 1225 se dedica a fortalecer su dominio en Sicilia y en 1231 elabora las Constituciones de Melfi, el más claro exponente de los fundamentos jurídicos de su soberanía y pieza clave en la construcción imperial mediterránea. Las tres ideas ejes de Federico II son la unidad mediterránea, la tolerancia religiosa, la independencia del poder temporal, y esto genera una crisis del dominium mundi. Federico II irá mucho más allá de todo lo aceptado. La gente lo odiaba o lo amaba, no había espacio para puntos medios. Los escritores lo califican o como el mismo Mesías o como el Anticristo. Incluso él mismo se nombra como el representante de Dios en la tierra, y no duden en decir que obedecer sus leyes era servirle a Dios. Inocencio III muere en 1216, convencido de haber resuelto la suerte del reino de Sicilia, separado del imperio, como así también las relaciones entre los dos poderes universales. Federico, en este sentido, le dice que una vez coronado en Roma, delegaría el reino de Sicilia a su hijo Enrique. Sin embargo, muerto el Papa, Federico II intenta terminar con esa bula, la bula Eger, que imponía la separación entre Sicilia y el imperio. Enfrentado con la Iglesia, llega a asegurar que está por encima del Papa y que éste no puede oponerse a sus deseos o decisiones. Según él, el emperador está en la cima. Esto es básicamente que nadie en el mundo puede discutir las decisiones y acciones del emperador, y el que lo hiciera sería nada más ni nada menos que un pecador, inclusive el mismísimo Papa. Por esto será excomulgado 2 veces por Gregorio IX. En primer lugar, por demorar su ida a la cruzada, y en segundo lugar, después de los problemas surgidos con las comunas del norte de Italia, luego de la batalla de Cortenuova. Es que el Papa no quiere que el imperio sea una comunidad temporal bajo un soberano laico y no eclesiástico. En el fragor de la lucha, ambos poderes se dicen cosas terribles. Por un lado, a Federico le dicen anticristo y bestia del apocalipsis, y por otro lado, por el lado del imperio, se expresa del Papa que es un profanador del templo, un falso profeta y la simiente de Babilonia. El Papa Gregorio IX lo había excomulgado 2 veces al emperador. Esto significaba sacarlo de la iglesia y condenarlo a una eternidad en el infierno, pero básicamente podía redimirse, podía remediarse, hasta que el Papa Inocencio IV lo va a excomulgar, pero también lo va a deponer en el Concilio de León de 1245. La Cancillería Imperial, por su parte, sostiene que el Papa puede excomulgarlo, pero de ningún modo deponerlo. Y tal es así que entre los príncipes de la época, Luis IX nunca reconoce esta deposición. La Iglesia tenía la posición de que el imperio era delegado a Carlomagno, pero que el Papa era su auténtico depositario y él ponía en manos del laico la espada temporal al servicio del mundo cristiano, mientras que en el imperio se adoptaba el ceremonial imperial apoyado en el derecho romano, presentándose como el único con derecho al dominio universal. Es decir,
Las dos espadas estaban en sus manos y él era el verdadero emperador. La Iglesia no se quedó de manos cruzadas. Si las amenazas espirituales no sirvieron, bueno, estaban dispuestos a usar todo su poder contra Federico Hohenstaufen. El Papa en este sentido nombra a otro emperador y organiza un gran ejército para dar un golpe de Estado y acabar con el desquiciado anticristo. Mientras tanto, Federico tampoco le temblaba la mano para decir que en realidad el verdadero corrupto y demoníaco era el Papa y que su misión era hacerle la guerra. Como estamos viendo, se trata de dos hombres diciendo ser los mensajeros de Dios y que su oponente es el anticristo, enfrentados por el poder en una sangrienta batalla. Es importante conocer la formación de Federico II para entender el porqué de su pensamiento. En primer lugar, habla 9 idiomas, entre ellos el latín, el siciliano, el alemán, el francés, el griego y el árabe, mientras en la época otros reyes apenas se sabían su nombre, y en este sentido él se siente superior a todos. Le gusta la poesía, la filosofía, incluso árabe, contribuyendo con el redescubrimiento de Aristóteles que transformará la escolástica, la astronomía y las matemáticas. Admira a Averroes, sabe sobre medicina y ciencias naturales. Escribe, hace un tratado de cetrería que lleva por nombre De Arte Venandi y escribe poesía en romance siciliano. Por eso Dante lo llama el iniciador de la poesía italiana. Funda la Universidad de Nápoles, protege a las escuelas de Messina y Palermo, cuyos médicos árabes y judíos son destacados en el siglo XIII, y crea la Escuela Siciliana de Poesía. Por otro lado, destaca su predilección por la construcción de zoológicos y él es el poseedor de uno de los más impresionantes de su época. Como amigo de los musulmanes, este emperador cristiano fomenta el desarrollo de las ciencias árabes en sus reinos, y en la cruzada no duda de pactar con el sultán, obteniendo la custodia de Jerusalén y otras plazas. Lo que está haciendo Federico es concretar el sueño mediterráneo en un momento en que el imperio bizantino está en manos de occidentales y de los venecianos. Toma incluso para sí costumbres musulmanas que van desde el disfrute de un harem hasta el placer de los baños, e imita a califas y sus políticas centralizadoras y sus prácticas económicas y fiscales. Federico muestra una actitud tolerante ante las otras religiones, y en esto tiene mucho que ver su origen siciliano. Sicilia es una isla de sincretismo de lo cristiano, de lo musulmán, de lo judío, de la diversidad. Dice que sus acciones están inspiradas por el cielo, por lo que el emperador, es decir, él mismo, es la fuente de justicia y por lo tanto es el intermediario de Dios y semejante a él. Él se siente una manifestación de Dios y en esto choca con la Iglesia, porque mientras él mismo colocaba su nombre al lado de Dios, los papas le gritaban que era el anticristo. Él se considera que tiene el derecho de guiar al mundo. La muerte por causas naturales del emperador Federico II permite que el asunto entre el Papa y el emperador no llegue a extremos. Es indudable que Federico fue un hombre que se atrevió a enfrentar la organización más temida de su tiempo, la Iglesia, y que el papado salió victorioso fundamentalmente por su deceso. Mientras todos estos acontecimientos se están dando, mientras el papado y el imperio se combaten, en algunos rincones de Occidente se siente un latir nuevo, el de las nacionalidades. ¿Cuál es el balance desde el punto de vista del imperio? Él va a fracasar en su intento de lograr la unidad de Italia y lo mismo le va a pasar con Alemania. En Alemania deja hacer y favorece los privilegios de laicos y religiosos, estimulando la fragmentación. Cuando necesita de la ayuda alemana en su lucha contra el pontificado, adopta el oportunismo combinado con el autoritarismo, otorgando concesiones a los príncipes territoriales y ciudades, arruinando la obra de su abuelo. En contraste con el resto del occidente europeo, que tiende a la unificación, Alemania e Italia marchan por el camino contrario.
Si uno se pone a pensar, la idea de imperio universal choca con la realidad de un reino como el Reino de Francia, consolidado con Felipe Augusto y con San Luis, que ya a principios del siglo XIII nos advierte que el rey se siente como un emperador en su reino. Federico, siendo un hombre poco entendible para la época, es considerado un incrédulo y no por nada Dante lo coloca en el infierno.